Hola niños y niñas, quinto año A, quinto año B, junto a la profesora Marisol Medina les damos la bienvenida a una nueva semana con lenguaje. Espero que estén todos muy bien. Sigue con ánimo a trabajar. Bien, esta semana trabajaremos con el objetivo conocer e interpretar el lenguaje figurado. Ya, vamos a ver qué significa el lenguaje figurado y para eso también vamos a ver cuál es el lenguaje literal. Bien, vamos a ver entonces qué es el lenguaje figurado, que muchas veces hemos escuchado hablar y no es algo difícil porque siempre nosotros en nuestro vocabulario diario, ¿no es cierto?, estamos hablando y expresándonos con lenguaje figurado. Es probable que si lees un nombre, ¿no es cierto?, te resulte un poco confuso, pero hoy verás que el lenguaje figurado es algo que usamos continuamente en nuestra vida diaria, ¿ya? ¿Qué es lo que es el lenguaje figurado para ustedes, chiquillos? Mediante sencillos ejemplos vamos a ir viendo, niños y niñas, ya qué es el lenguaje figurado o cuál es. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes comenten ahí con su familia. ¿Han escuchado alguna vez decir el tiempo pasó corriendo? ¿Qué quiere decir esta expresión? A ver, convérsenlo, díganlo ustedes y convérsenlos con su apoderado ahí mientras están trabajando. Acá tenemos otro caso, ¿ya? Comenten ahí con alguien que esté junto a ustedes viendo esta cápsula. ¿Han escuchado alguna vez decir, si me va mal en la prueba, mi mamá me va a matar? ¿Ya qué quiere decir esta expresión? Porque a ustedes jamás su mamá los va a matar, ¿no es cierto? Pero la persona que lo dice quiere expresar algo y para eso están estos términos, ¿no es cierto?, que nosotros llamamos lenguaje figurado. Entonces, ahora van a responder conversando ahí con su apoderado. ¿Qué significa si me va mal en la prueba, mi mamá me va a matar? Bien, en relación a los ejemplos anteriores podemos decir, ¿no es cierto?, que cuando uno dice el tiempo pasó corriendo, ya nosotros nos vemos el tiempo correr. ¿Ya? El tiempo tiene piernas para poder hacerlo, ¿verdad que no? O cuando alguien dice, si me va mal, me van a matar. ¿Realmente lo van a matar y va a morir por un mal resultado de una prueba? No, ¿verdad? Pero para exagerar, ¿no es cierto? Para hacer que la otra persona entienda mejor o darle mayor énfasis, nosotros usamos lo que es el lenguaje figurado, ¿no es cierto? Cambiando las palabras literales por estas lenguajes, estas palabras figuradas, ¿ya? Entonces el lenguaje figurado generalmente lo usamos para exagerar lo que queremos decir o decir las cosas de una manera diferente. Bien, ahora lo contrario del lenguaje figurado, chiquillos, es el lenguaje literal, el que nosotros usamos todos los días, ¿ya? En cada momento. Y es aquel que donde todas las palabras tienen un sentido literal, o sea, es el que aparece en el diccionario. Nosotros usamos palabras, ¿no es cierto?, que se supone que son correctas porque su significado está en el diccionario. Ejemplo, para cuidar el corazón es muy importante evitar el estrés, no fumar y hacer ejercicio. Estamos hablando realmente del corazón, el significado que tiene el corazón, ¿ya? Pero si yo quiero hacerlo en lenguaje figurado, por ejemplo, yo puedo decir, "Oh, el corazón se me va a reventar de la emoción". Y eso no va a pasar, ¿ya? Eso me está diciendo, ¿no es cierto?, de que estoy muy emocionado. Y por eso yo exagero utilizando ese lenguaje literal, el corazón se me va a reventar de la emoción. ¿Ya? Lo que quiero decir es que estoy muy emocionado. ¿Ya? Por lo tanto, significan las palabras lo que dicen, es decir, no se hace una interpretación, como en el caso del figurado. Por ejemplo, este cuarto es un basurero, ¿ya? Literalmente quiere decir que es un cuarto para tirar la basura, ¿ya? Pero si yo también puedo decir, ¿no es cierto?, referirme a que realmente la pieza de ustedes es un basurero, ¿ya? No es verdad, significa que está muy desordenado.
Y aquí una vez más decimos, ¿no es cierto?, que el lenguaje figurado es aquel que utiliza las palabras con un sentido distinto del que tienen habitualmente esas palabras, o se les usa así porque ese sentido tiene alguna semejanza, real o imaginaria, con lo que se quiere decir. En cambio, el lenguaje literal es aquel que emplea palabras que designan o indican un objeto o hecho de manera objetiva, tal cual es. El significado del lenguaje literal es el que aparece en el diccionario. ¿Ya? Así que ya con esto, con esta explicación nos queda más que claro. Bien, ahora viene la actividad, que es muy simple. Ustedes tienen que definir y escribir en el cuaderno qué es lo que entendieron o entienden por lenguaje figurado y lenguaje literal. Ya recuerden que el figurado es el que nosotros usamos para expresar algunas cosas, pero de forma exagerada o para llamar la atención. En cambio, el lenguaje literal es el que empleamos nosotros palabras que tienen el significado que sale en el diccionario, o sea, en forma correcta. Y las otras preguntas o actividades, escriban y completen el siguiente ejercicio en el cuaderno. Indica en cada caso cuál es el lenguaje figurado y cuál el literal. ¿Ya? Como lo vamos a ver en el primer recuadro de la próxima diapositiva. Así que vamos, chiquillos, a trabajar con harto ánimo. ¿Ya? La próxima, ustedes tienen que leer e ir diciendo cuál es el lenguaje figurado, cuál ejemplo pertenece al lenguaje figurado. Lo anotan, ¿no es cierto? Dividen la hoja o dejan una hoja para el lenguaje figurado y la otra hoja para el lenguaje literal. Entonces, en uno ponen ustedes cuál es el lenguaje figurado y en la otra parte cuál es el lenguaje literal. ¿Ya? Ya, aquí están los ejemplos, entonces, cómo ustedes tienen que hacer esta diapositiva y la otra, ya la actividad. Tenemos ejemplos donde sale como lenguaje figurado y qué significa en lenguaje literal. Un ejemplo es cuando a uno le regalan algo y le dicen, me costó un ojo de la cara. Eso no significa que haya tenido que dar un ojo para que pudiera comprar ese regalo, sino que significa, en lenguaje literal, que costó muy caro. Lo mismo ustedes van a tener que hacer con los otros ejemplos. Por ejemplo, estoy sudando como un cerdo, ¿ya? ¿Cuál sería el figurado y cuál sería el literal? Cuando el otro ejemplo, vine a dar la cara, ¿cuál sería el figurado y cómo sería en literal? Y los otros son, por ejemplo, importar un pimiento, ¿ya? No importar nada, me importa un pimiento si vienes o no. Otro ejemplo, ser la media naranja de alguien, ser la pareja perfecta, complementar perfectamente a otra persona. Juan es la media naranja de María, es una pareja ideal. Estar como un fideo, estar muy delgado. Lucas hace dieta y mucho deporte, ahora está como un fideo. Ahí también van a tener que decir cuál es el literal y cuál es el figurado. Ser un chorizo, ser un ladrón. Carlos era un chorizo, lo metieron en la cárcel por robar en un montón de casas. El otro ejemplo, estar como un flan, estar muy nervioso. Pablo se casa mañana y está como un flan. Ser del año de la pera, ser algo muy antiguo, muchos años. Esa canción es del año de la pera. Entonces, en cada ejemplo ustedes van a decir cuál es el lenguaje figurado y cuál sería o cómo quedaría en lenguaje literal. Bien, acá niños y niñas, fíjense bien lo que tienen que hacer, ¿ya? En lenguaje literal o figurado. Por ejemplo, en la primer cuadro, nosotros tenemos varias oraciones, ¿ya? Algunas están en lenguaje literal y en el otro y otras están en lenguaje figurado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Por ejemplo, ustedes leen la primera y si está en lenguaje figurado, ustedes van a tener que poner cómo sería en lenguaje literal. Y si está en lenguaje literal, ustedes van a tener que poner el ejemplo en lenguaje figurado. Por ejemplo, la número 1 dice, la chica tiene el corazón roto. Ya nosotros, nadie vemos con el corazón roto. Esa oración está en lenguaje figurado, pero ustedes tienen que ponerlo en lenguaje literal. ¿Y qué significa? Ya que la chica tiene el corazón roto, significa que la niña tiene mucha pena. ¿Ya? Eso es lo que quiere expresar.
Lo mismo que el niño lloraba de pena, subió su fama como a la espuma, me comería una vaca entera, la noche es muy hermosa, se le pusieron los ojos como plato al escuchar la noticia, o te peinas o te haces rulos. Si no es dinga, es mandinga. Mamá me llevó a dormir en mi cama. A ti te falta un tornillo. ¿Ya? Entonces, cada una de esas ustedes indican si es figurada o literal. Y ponen, ¿no es cierto?, lo contrario después de escribirla. También acá indica, en esta solamente van a indicar, este ejercicio dice, indica en qué caso utilizamos el sentido literal de las palabras destacadas y en qué caso utilizamos el sentido figurado. Por ejemplo, me muero de sed, pásame la pelota, ese chico es un pelota, los niños son como esponja, lo captan todo, tengo una tortuga nueva, parece una tortuga, date prisa. Ustedes van a tener que hacer lo mismo, ¿ya? Tienen que reconocer, ¿no es cierto?, cuándo están las oraciones en sentido literal y cuándo en sentido figurado. Ya, chiquillos, vamos a trabajar. Recuerden de mandar la foto de su tarea al correo nuri56gajardo@gmail.com hasta el viernes, hasta las 6 de la tarde. Vamos, ánimo, un abrazo, besito. Recuerden que los quiero mucho. Chao, chao.